cosa, no quieren ni el formulario quieren acoger, pues, imagínate. Y eso se puede hacer, pues. Y ya, a ver, están dos participantes, solo Mario, ¿cómo es eso? Tus compañeros se fueron. No sé. O sea, ¿Sí? ya en 7 tenemos otra clase, pero ni idea ya han de llegar. Ah, no, ya está, ahorita, ya. Ya, a las 10 de punto nos retiramos, no hay problema. Para los que tengan clases. Ya, vamos a ver, este es el otro capítulo que les había dicho, pues que realmente no estaba dentro del programa, o sea, estaba dentro del programa. Lo que sucede es que no le he subido dentro de lo que se llama en la plataforma, pero ayer acabé de subir esto. Sí, esto es un capítulo muy importante lo que es la resistencia hidráulica y formas del lecho, tiene que ver mucho con qué es la resistencia, en este caso de la partícula a ser removida del cauce y en este caso a ser llevada en una forma de rodadura o exaltación hacia la parte baja. Sí, es lo que quiere decir. Entonces, un poco lo que queremos explicar aquí es que están todos, sí, están todos, no, ya, 6, 5 están, bueno. Entonces, este capítulo se refiere a lo que dice la resistencia hidráulica y formas de lecho. Aquí vamos a ver lo que son las dunas, las antidunas. Aquí se refiere está en función de qué, del número de flujo, en este caso del tipo de flujo y todo lo demás que se da. Vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos un poco de teoría que vamos a decir que, o sea, podríamos tener ya un poco lo que se llamaría el concepto de lo que es un régimen fluvial, que dice el régimen fluvial se produce generalmente en ríos naturales con regímenes de flujo turbulento, tranquilo y turbulento rápido. Estas dos partes fundamentales, que se llaman en este caso ríos naturales con regímenes turbulento, o sea, flujo turbulento, tranquilo y turbulento rápido. En ese caso está de acuerdo a lo que es a estos señores que son Robertson y Rus. ¿Sí? Ya. Aquí vamos a ver exactamente cuándo es un régimen tranquilo, cuando el número de flujo es menor que 1. Eso todos lo sabemos. Y cuando el flujo es mayor que 1 es régimen rápido. En este caso, flujo mejor 1 que sería el flujo subcrítico y el flujo mayor que 1 también sería el flujo supercrítico, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Ahora para la situación, en este caso, el movimiento de las partículas tiene que ver muchísimo. Ayer hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo que es el efecto de la saltación y que exactamente indicaba de que para que se dé el movimiento de esa partícula tiene que intervenir lo que se llama el esfuerzo de tracción, ¿no es cierto? El esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Internamente dentro de lo que se llama en el hecho del cauce del río. Entonces, para que se dé ese esfuerzo cortante, también muchas veces tiene que ver mucho lo que es la configuración del fondo, es decir, cómo está el fondo del cauce configurado. Si es un fondo liso, está un fondo con material acumulado, qué tipo de material está, todas esas cosas, ¿no es cierto? Conclusión, diría yo que el fondo, cómo está de rugoso el fondo, exactamente, a eso se refería un poquito, ¿sí? Entonces aquí hay, en este caso, las formas de fondo, dice, digamos, son importantes por diferentes razones. Aquí estoy puesto un poquito en amarillo, que yo tampoco estoy viendo, pero ustedes ven, tiene que ver mucho con lo que es el factor de fricción, y en este caso el número de rugosidad de Manning, exactamente. Es lo que tenemos que calcular y definir lo que sea en este caso la configuración del fondo de un cauce natural. Entonces, las formas de fondo, dice las formas de fondo determinan la rugosidad del lecho, exactamente lo que digo yo acá, la rugosidad del lecho, ¿sí? Que es un cambio de las dimensiones de las formas de fondo, puede llegar a variaciones de qué? En este caso, que es el factor de fricción. El factor de fricción en este caso va a ser CF. CF que es igual a C sobre G a la 0,5. ¿Sí? Entonces dice de 5 veces o más, por ejemplo, durante el tránsito de una crecida. Claro, cuando hay una crecida, este factor va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque depende, en este caso, del caudal y de la velocidad con que venga ese caudal, y también depende de las formas del lecho. ¿Para qué? Para que haya resistencia a ser movido el material o no ser movido el material. Entonces aquí tenemos que ver con lo que es el factor de fricción, que es el caso del valor de CF. ¿Sí? CF. ¿Ya? Y C ya sabemos qué era. ¿Se acuerdan? Ustedes ya calcularon C.
que era C, es el coeficiente en este caso de Gera, ¿se acuerdan? Coeficiente de Gera en este caso. Sí, de Chesí. Y en este caso G gravedad elevado a la 5, en este caso. Sí, entonces esta formulita vamos a ver despuesito cómo vamos a utilizar. La segunda, en este caso, hipótesis de las formas de fondo dice que las formas de fondo y el transporte de sedimentos tienen una influencia mutua. Sí, formas de fondo y transporte de sedimentos. Sí, formas de fondo, quiere decir qué material está en el fondo. Sí, las formas de fondo son estas, ¿no? Pueden ser lisas, pueden ser ásperas, lo que sea. ¿Qué material está dentro del fondo? ¿Sí? Dice, sabor de fondo y el transporte de sedimentos, por supuesto, el transporte de sedimentos que implica que está transportado el sedimento y esta partícula puede chocar y pasar a formar parte de este fondo, ¿no? Dependiendo cómo se encuentra configurado el fondo o el lecho. Vamos a ver qué tipo de formas tenemos ahí y cómo se produce ese movimiento de esa partícula en este fondo de acumulación de materiales y cómo se llama estos materiales ahí internamente, ¿no? Ya. Dice, tiene una influencia mutua, ¿no? Por supuesto, entre los dos. Al variar sus dimensiones en una crecida, específicamente, las condiciones de un río cambian ¿cuál? En dos formas. Es de una crecida específicamente. Una crecida, ¿qué existe? Existe mayor arrastre de sedimentos. En cambio, en una situación de sequía existe una acumulación de sedimentos, ¿sí? Entonces, esas son dos parámetros que hay que considerar dentro de lo que se llama en este caso lo que es la configuración del fondo. ¿Cómo se configura el fondo? Es decir, en la época de ¿qué? De sequía, lo que hace es simplemente que los sedimentos no tienen opción a trasladarse y lo que hacen es más bien depositarse. Y en una época de crecida lo que hacen es prácticamente existe un lavado total y ese fondo es llevado hacia aguas abajo. Pero para eso influencia muchísimo lo que es el coeficiente de fricción para que sean removidos o no, dependiendo, en este caso, del transporte o la velocidad de los sedimentos con que va. Ya. Dice, varía la rugosidad del lecho, que es el número de Annie, ¿sí? ¿Qué modifica? La profundidad. ¿Cómo modifica? Cuando una crecida existe, entonces hay un efecto que se llama en este caso lo que sería la erosión, ¿no es cierto? Por eso modifica en este caso, si este era Y antes, ¿no es cierto? Y, ahora Y va a ser ese de acá. Entonces ha modificado, en este caso una crecida, ha modificado el hecho, ha hecho un lavado, o ha hecho una erosión y consecuentemente modificó la altura, en este caso Y, el calado Y aquí, ¿sí? La velocidad de flujo, variables las cuales dependen de los sedimentos. Sí, entonces aquí vamos Y, que es el calado, y la velocidad del flujo, en este caso que son variables que intervienen, en este caso, en la remoción de lo que es el sedimento, especialmente en donde, en una época de una crecida. Sí, entonces, esto es más o menos lo que nosotros tenemos que ir pensando cuando hablamos de sedimentos. Y aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes formas. Estas son las clasificadas de acuerdo a investigadores. Sí, ¿qué son? Ya falta 2 minutos, ya. Con esto terminamos este gráfico. Entonces tienes clases. Ya. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice descripción de formas de fondo en ríos aluviales. Estos, de acuerdo a cuál, a Simmons y Richardson. Estos son clasificados en cualquier libro. Ustedes pueden ver, están en los libros de... Sí. Entonces, por ejemplo, aquí la primera parte es la formación de rizos. Sí, las rizos, ¿cómo se forman? Miren estas formas de rizos, ¿sí? Tenemos también en este caso estos rizos en forma de lecho plano, les pueden ver, prácticamente es plano, ¿sí? La condición aquí, ¿cuál es? La condición es que el número de flujo es menor que 1. Existe un flujo, en este caso un flujo subcrítico, ¿sí? Flujo menor que 1, cuando tenemos rizos de lecho plano, flujo subcrítico. Muy bien. Tenemos lo que son en este caso las dunas y rizos superpuestos, ¿sí? Entonces son los mismos rizos, pero lo que pasa es que viene mayor acumulación de material, ¿sí? Que se acumula y se van, en este caso, formando en los que sean, en este caso, las famosas dunas. O también se llaman rizos superpuestos, porque estos rizos comienzan a moverse y se superponen entre sí. Y luego forman, en este caso, las antidunas y ondas estacionarias. Es decir, ya comienza a tener ya prácticamente sus montículos y tiene que tener, en este caso, estos montículos, ¿no? De tierra, en este caso de sedimentos, y forman una especie de ondas. Y aquí está, en este caso, el nivel del agua. El nivel del agua y es el lecho. ¿Sí? Ahora, estos rizos sigue siendo, en este caso, un flujo menor que 1, pero tienden a llegar a 1. Tienden a llegar a 1. Sí, van a llegar casi a 1. En este caso, ya vemos que con flujo crítico, ¿no es cierto?
pero todavía sigue entre el flujo subcrítico a crítico en este caso. Y luego la tercera que tenemos ya son las dunas. Las dunas que son montículos más grandes, en caso de que de sedimentos se pueden ver, y siguen acumulándose más material, dependiendo de que cómo se encuentra. En este caso hay una crecida, la velocidad, y van aumentándose estos, ¿sí? Y en este caso forman las que se llaman las ollas y rápidos. En este caso ya prácticamente sería casi un material consolidado. Consolidado que va el nivel acá y ya este prácticamente es un lecho ya más fijo, pero llamemos en este caso. Sí, acá sería un lecho en formación casi de móvil, es un lecho móvil toda esa situación. Entonces el flujo ya que es, en este caso flujo mayor que 1. ¿Por qué? Es un flujo, en este caso, supercrítico. Ya, como que se consolidó esta duna, esta olla rápida, y prácticamente el agua ya continúa hacia abajo. ¿Sí? Entonces eso más o menos. Entonces, en función de eso, nosotros despuesito, ahí vamos a acabar en este tiempo, digamos, en este tema, hasta aquí vamos a quedar. Entonces, todo esto depende de qué? Todo esto depende, en este caso, de lo que es el factor C, y dijimos del coeficiente de qué? De resistencia, y lo que es en este caso N. Y en lo que es en este caso, lo que es MANI. Entonces, para nosotros poder calcular toda esa situación, tenemos que estimar primero lo que es en este caso el coeficiente de resistencia y lo que es la velocidad de Mach. ¿Sí? Y aquí igual, como ustedes pueden ver, vamos a aplicar lo que es el criterio de Shears, toda esa cosa. Entonces, aquí hasta aquí quedamos, muchachos, ¿sí? El día de mañana tenemos clase a las 8 de la mañana y trataremos de ir con este tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. ¿Cuántos quedaron? 4 se han quedado. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana y que les vaya muy bien, muchachos. Mañana, profe. Mañana, Listo, muchachos. profe, gracias. Mañana, gracias también.